Bueno, vamos a continuar con el tema de la clase pasada, que son los epitelios. La clase pasada hablamos de los epitelios de revestimiento y de las especializaciones de membrana, de lo que era la membrana basal y de las uniones celulares. En este teórico vamos a dedicarnos a hablar de los epitelios glandulares y del sistema de renovación que tienen los epitelios. Vamos a empezar entonces diciendo que los epitelios glandulares se encuentran localizados en diferentes sectores del organismo, asociados o no con un epitelio de revestimiento. También que estas células glandulares pueden aparecer como individuales o formando también verdaderos órganos que son conocidos con el nombre de glándulas. La función de estos epitelios glandulares consiste en secretar diferentes compuestos hacia las superficies corporales, la sangre o la linfa. Estos epitelios pueden estar más o menos organizados, volviéndose verdaderamente complejos, y por eso podemos reconocer lo que son las glándulas unicelulares, ya sean exócrinas o endócrinas, y también glándulas multicelulares que pueden estar organizadas de una forma más sencilla, como los epitelios de revestimiento con capacidad secretoria o las glándulas intraepiteliales. Pero también tenemos glándulas multicelulares más complejas que tienen un conducto excretor y por supuesto son de secreción exócrina, y glándulas multicelulares de secreción endócrina. Por último, podemos tener glándulas de secreción parácrina, que involucra que las células que secretan el producto van a afectar o a estimular una célula blanco que está en cercanía. Aquí lo que vemos en esta diapositiva es cómo las células glandulares derivan de un epitelio de revestimiento. Estas células pueden permanecer como células glandulares, ¿sí? Aquí la ven intercaladas con las células del revestimiento epitelial y serían las células calciformes, formando unas glándulas multicelulares de poca complejidad, como son estas, que son las glándulas intraepiteliales, o glándulas mucho más complejas, donde se va a destacar finalmente una porción secretora, que se conoce también con el nombre de adenómero, y una porción excretora que se llama el conducto excretor. Vamos a ir viendo uno a uno de estos tipos de glándulas, ¿sí? Acá tenemos lo que serían las glándulas unicelulares, que se conocen con el nombre de célula caliciforme. ¿Por qué célula caliciforme? Porque la célula, como ven que está aquí diagramada, tiene una forma de cáliz, o sea, es decir, de copa. Entonces, se ve que la célula tiene un extremo más estrecho, basal, donde se encuentra contenido el núcleo de la célula, y un segmento apical mucho más dilatado, en donde se encuentran contenidos todos los gránulos que contienen el producto de secreción, que es la mucina. La mucina es una proteína que tiene una alta cantidad de glúcidos unidos de forma covalentemente, y por lo tanto esta región, con esta rica cantidad de gránulos con mucina, va a ser teñida de forma bien distintiva con el colorante PAS, ¿sí? El ácido periódico de Schiff. Acá ven la región apical de estas células, tenía este color rojo magenta bien característico de las estructuras PAS positivas. En contrapartida, si tenemos estas células en un epitelio coloreado con hematoxina y eosina, estas células aparecen en su región apical como si fuera un sacabocado, se ven un lugar blanco intercalado entre las células de revestimiento. Aquí vemos dos fotomicrografías de cortes que son seriados para que vean justamente esta diferencia en la coloración de las glándulas calciformes. A la izquierda ustedes pueden ver lo que es la tinción con hematoxina y eosina, y a la derecha con la coloración de PAS, donde se destacan las células
estas caliciformes, con sus sectores apicales bien coloreados de rojo magenta. También aprovecho para que vean en esta fotomicrografía otra estructura que se destaca muy bien, que es la membrana basal, ¿sí? Que acá está delimitando cada una de las glándulas, ¿sí? Y que va a estar entre lo que es el epitelio, ¿sí? Y el conjuntivo. Un poquito mayor de complejidad son estas glándulas multicelulares, que son los epitelios de revestimiento, que tienen capacidad secretoria, que básicamente es un epitelio, ¿sí? Con todas las células o casi todas las células que tienen capacidad secretoria. Estos epitelios los podemos ver conformando lo que es la mucosa gástrica y también revistiendo la cavidad uterina. Un poco más aún de complejidad son las glándulas intraepiteliales. Estas glándulas epiteliales, como ven en el diagrama, es un conjunto de células glandulares, alrededor de 6, 8 células, que están rodeando un orificio que vendría a ser como un conducto excretor primitivo, ¿sí? Este tipo de glándula intraepitelial, ustedes la pueden ver ubicadas en epitelios pseudoestratificados de la mucosa nasal, en la uretra y en los conductillos eferentes del testículo. Bien, cuando llegamos a las glándulas multicelulares de mayor complejidad, estas que tienen conducto excretor, glándulas multicelulares exócrinas, uno puede reconocer, como les decía hoy, dos porciones. Una porción secretora, que se llama el adenómero, y una porción excretora o de conducción, que se llama el conducto excretor. Estas glándulas multicelulares con conducto excretor, pueden tener, se pueden clasificar y pueden haber diferencias en lo que es la forma y ramificación del adenómero, la ramificación del conducto excretor, la modalidad o el mecanismo de secreción y la naturaleza química del producto que secretan. Y en base a estas diferencias uno las puede clasificar y ahí vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas clasificaciones. En referencia a la clasificación con la forma, en relación a la forma del adenómero, uno puede ver que hay adenómeros que tienen formas tubulares. Aquí ven en el diagrama el adenómero como esta región verde oscuro, ¿sí? El adenómero tubular tiene bien una forma de tubo de ensayo, con una luz que es fina y uniforme a lo largo de todo este tubo. Un tipo de glándula con adenómero tubular son las glándulas de Lieberkühn. También tenemos adenómeros con forma acinar o forma alveolar. Tanto el acinar como alveolar se dicen que tienen esta forma flask-like, que tiene esta forma de este matraz que está en los laboratorios y que tiene este extremo dilatado y un cuello fino. En algunos libros hacen la distinción en que el adenómero acinar en verdad tiene una luz más reducida que el adenómero alveolar, que tiene una luz más amplia. Ejemplos de adenómeros acinales son el de la glándula salivar y el páncreas, y de adenómeros alveolares, la glándula mamaria y próstata. Bien, seguimos viendo la clasificación de estas glándulas multicelulares con conducto excretor en relación con la ramificación del conducto excretor y en relación con la ramificación del adenómero. Estas glándulas pueden o no ser ramificados su conducto excretor. Cuando no existe ramificación, se llaman las glándulas simples. En cambio, cuando el conducto excretor se encuentra ramificado, se llaman las glándulas compuestas. Si hacemos referencia a que el adenómero sea o no ramificado, hablamos de glándula no ramificada cuando el adenómero no se encuentra ramificado y ramificada cuando el adenómero se encuentra ramificado. Aquí en el diagrama lo que ven es diagramado con verde claro
lo que correspondería a la zona del conducto excretor y con verde oscuro lo que correspondería al adenómero. Entonces ustedes pueden ver en este primer diagrama que esta glándula es simple porque su conducto excretor no se ramifica, y además es no ramificada porque el adenómero no se ramifica. La siguiente es una glándula que es simple porque su conducto excretor no se ramifica, pero tiene la porción del adenómero ramificado y por eso es una glándula ramificada. Seguimos al próximo esquema y es compuesta, no ramificada, y en el siguiente esquema sería compuesta, ramificada. Y podemos entonces anexar lo que vimos de la forma del adenómero y poder clasificar las glándulas con estas tres características. Acá hay un ejemplo, este esquema es tomado del Geneser, y ustedes pueden ver que esta, por ejemplo, es una glándula que es simple, porque tiene su conducto excretor no ramificado, pero es ramificada porque su adenómero es ramificado. Y además ven que el adenómero es tubular, entonces sería una glándula simple, tubular, ramificada. Y así pueden ir clasificando todas las glándulas. Cuando uno habla de glándulas multicelulares complejas, uno además tiene que anexar a lo que sería el epitelio, ¿sí? Que vendrían a ser los adenómeros y los conductos secretores, el componente del conjuntivo. El epitelio, en su conjunto, esta parte blanda que conforma la glándula, se denomina parénquima. Y lo que vendría a ser la parte del conjuntivo, que es la parte que le da soporte a la parte blanda, se denomina estroma. Entonces uno puede observar que estas glándulas complejas tienen una cápsula de tejido conjuntivo rodeándola. De esa cápsula van a surgir tabiques, ¿sí?, que van a dividir a la glándula en lóbulos. Esos primeros tabiques que dividen la glándula en dos compartimientos grandes, que son los lóbulos, se llaman los tabiques interlobares. A la vez, surgen otros tabiques que van a compartimentalizar los lóbulos en lobulillos y se llaman los tabiques interlobulillares. Si uno ve, además, uno tiene acá diagramado en verde lo que serían los adenómeros y uno puede ver cómo el tejido conjuntivo va organizando la glándula y también va conduciendo los diferentes tramos de los conductos excretores. Uno puede ver que de los adenómeros surgen conductos excretores de calibre mucho más fino, ¿sí?, y con una complejidad mucho menor, que cuando se van agrupando y van saliendo de la glándula, juntándose y formando conductos mucho más gruesos y de complejidad mayor. Vean que aquí estos conductos que están dentro del lobulillo, como el conducto intercalado, tiene un epitelio que es cúbico bajo, simple, pero este otro, ¿sí?, que es el conducto lobular de la glándula, tiene un epitelio cilíndrico estratificado. En relación con la modalidad o mecanismo de secreción de las glándulas, uno puede clasificarlas en glándulas con secreción merócrina, apócrina o secreción holócrina. De acuerdo, entonces, decíamos, a la modalidad o el mecanismo. ¿Qué quiere decir? Una secreción que es merócrina es una secreción en donde las células glandulares van a liberar su producto de secreción en una vesícula a partir de la cara trans del Golgi y se va a fusionar por exocitosis con la membrana plasmática. A su turno, esa membrana que se incorpora puede ser reciclada para usos de futuras vesículas secretoras. La mayoría de las glándulas de nuestro organismo tienen este tipo de secreción o modalidad, secreción merócrina. Hay algunas glándulas que tienen otro tipo de secreción que se llama secreción apócrina. ¿Por qué? Porque el producto de secreción
va a ir a ser liberado junto con una porción, un anillo de citoplasma. Este es el caso, por ejemplo, lo que pasa con los lípidos que secreta la glándula mamaria. Estos lípidos van a ir rodeados de un anillo de citoplasma y entonces esta glándula va a tener, la glándula mamaria, una modalidad de secreción que es la secreción apócrina. La secreción holócrina, por su parte, involucra otro mecanismo en donde lo que hace la célula es producir y acumular el producto de secreción en su citoplasma. Y finalmente, la célula posteriormente se termina desintegrando y constituyendo ella misma la secreción para liberarlo. Esto es la secreción holócrina y la tienen típicamente las glándulas sebáceas de nuestro organismo. También podemos clasificar a las glándulas según la composición química del producto de secreción. Y ahí hablamos de las glándulas serosas, mucosas o mixtas. Las glándulas serosas tienen este tipo de acinos que son los acinos serosos. ¿Cómo se ve un acino seroso? Se ve así como se lo esquematizan. Es como si fuera una torta cortada en porciones y cada una de estas porciones es una célula, donde ustedes ven que el núcleo son núcleos aproximadamente esféricos que se encuentran en una posición bastante central y entre lo que estaría el núcleo y la membrana basal se podría ver una región que se tiñe preferentemente con el colorante basófilo, la hematoxilina, el colorante básico, que es la hematoxilina, y se define como la región basófila. ¿Por qué? Porque ahí está acumulado lo que es el retículo plasmático rugoso de la célula. También lo que podemos observar es en la región apical una serie de gránulos eosinófilos que se conocen con el nombre de los gránulos de Zimógeno. Este tipo de acino lo que va a generar es una sustancia bastante líquida, acuosa, que es rica en proteínas. Por otro lado, tenemos los acinos mucosos. Los acinos mucosos tienen una constitución parecida. Lo que pasa es que sus células tienen un núcleo de forma más elíptica que se ve apretado contra la membrana basal. Esa región basófila se encuentra muy reducida entre el núcleo y la membrana basal y la mayoría de la célula en la porción apical se encuentra conformada tiene un aspecto como espumoso, porque está llena de las vesículas que contienen mucina. Eso es, por eso esta región va a ser teñida preferentemente con la coloración PAS cuando ustedes la vean en un preparado. Bien, y por último hay acinos que pueden ser mixtos, es decir, que van a tener células serosas y células mucosas. Los acinos mixtos se pueden ver con lo que se llama una media luna serosa. Aquí en el diagrama aparece como difuso este esquema porque es como se ve al microscopio, pero en verdad hoy en día lo que se sabe es que no hay un acino mucoso y una media luna serosa, sino lo que hay en las glándulas es un acino que tiene una alternancia de células mucosas y serosas. O sea, esta vendría a ser la representación mejor de lo que sería un acino mixto. En las preparaciones histológicas uno ve esta medialuna serosa, acá lo ven, pero es un artefacto de la técnica, ¿sí? Y bueno, en esta fotomicrografía ustedes ven todos los tipos de acinos, estos acinos serosos, vean los núcleos más redonditos, la región esa basófila ubicada entre el núcleo y la membrana basal de la célula, estos acinos mucosos, estos hematoxina y eosines se ve bien porque las regiones apicales de las células son más blanquecinas, los núcleos aplastados contra la membrana basal, y esto es un acino mixto, al igual que este, donde se ve la porción que es mucosa y la medialuna serosa. Hay glándulas
multicelulares complejas que son mixtas. Hay glándulas que son mucosas y glándulas que son totalmente serosas. Por ejemplo, si vemos la glándula submandibular, vemos que tienen acinos mixtos, es decir, donde se percibe los acinos mucosos con la media luna serosa. En cambio, si vemos la glándula sublingual, vemos que todos los acinos que las componen son acinos mucosos. Vean los acinos con la luz del acino y los núcleos apretados sobre la membrana basal. Y la glándula parótida es un típico ejemplo de una glándula que es serosa, porque todos sus acinos son acinos serosos. Los núcleos más redondeados, los granitos eosinófilos, que son los gránulos decimógenos. Por supuesto, además de las glándulas multicelulares de secreción exócrita, tenemos las de secreción endócrina, que no vamos a hablar mucho en esta unidad porque corresponde más que se ha dado en la unidad que tiene digestivo, renal y endocrino. Pero solamente les voy a comentar que este tipo de glándula no va a presentar conductos excretores. El producto de secreción va a ser vertido directamente a la sangre, ¿sí? Y que se pueden clasificar básicamente según la disposición que tengan las células, así como también la naturaleza de los productos de secreción. Hay glándulas que son mixtas. Esto quiere decir que tiene una porción que es endócrina y una porción que es exócrina. El típico caso del páncreas. El páncreas tiene estos ovillos de células que se llaman los islotes pancreáticos, que se distinguen muy bien del resto, que son los acinos pancreáticos. Los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans son la porción endócrina del páncreas. Y el resto, los acinos pancreáticos, constituyen la porción exócrina del páncreas. Tanto las glándulas que son exócrinas como las endócrinas, las glándulas derivan de epitelios de revestimiento. Lo que pasa es que este epitelio en cierto sector prolifera de forma localizada y va entrando hacia el conjuntivo que se encuentra adyacente. En el caso de las glándulas exócrinas, lo que pasa es que se define o se diferencia lo que es un adenómero, que es la porción secretora, y también se mantiene y se diferencia lo que es un conducto excretor. Entonces, el producto que se genera en el adenómero va a ser liberado hacia la superficie por medio del conducto excretor. Esto no pasa en el caso de las glándulas endócrinas. Sí se generan por un mecanismo muy similar, pero el tallo, el contacto entre el adenómero y la superficie, a partir del cual se genera ese adenómero, se pierde. Y por lo tanto, lo que pasa es que se rodean estas porciones secretoras con capilares muy, muy vascularizados, y el producto que se genera va a ser vertido a esos capilares. Esto es la glándula que es endócrina. El último punto de este teórico, de este tema, va a ser la renovación y regeneración epitelial. Las células epiteliales no duran toda la vida del organismo y por lo tanto se tienen que renovar. El sistema de renovación que tiene la mayoría de los epitelios de revestimiento y las glándulas que son más simples es este sistema que se basa en la presencia de células madre. Las células madre tienen la capacidad de autorrenovarse y tienen una distribución muy restringida en el epitelio. Acá tienen un esquema, la célula madre se divide, ¿sí? Una de esas células hijas tiene la función de la autorrenovación y la otra célula es la que va a diferenciarse de forma terminal con el fenotipo característico del epitelio que sea. Entre la célula hija y la diferenciación terminal, en verdad lo que ocurre es una etapa
en donde ya la célula está comprometida, pero empieza una amplificación, cosa que por cada célula hija de la célula madre se van a generar muchas células diferenciadas terminales. Y vamos a ver ejemplos. Uno de los ejemplos es este del epitelio estratificado que constituye nuestra piel. Aquí lo que vemos es la epidermis y la dermis. Esto es una fotomicrografía de un preparado histológico y esto es el esquema correspondiente. Vamos a poder ver cosas que ya hablamos en la clase pasada. Por ejemplo, este es el conjuntivo, este es el epitelio, un epitelio que se define estratificado porque ustedes ven varias capas de células. Solamente las células basales son las que contactan con la membrana basal, que es la estructura diagramada aquí amarillo, que está separando o uniendo, como quieran verlo, el epitelio del conjuntivo adyacente. Entonces es un epitelio estratificado plano. Plano, ¿por qué? Porque lo tengo que clasificar según la forma de las células que están en la capa más superficial, que se ven como escamitas, son bien achatadas, bien planas, y eso es porque este además es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Lo que pasa en este epitelio es que algunas de las células que forman el estrato basal, que es este estrato pegado a la membrana basal, también se llama estrato germinativo a veces, algunas de estas células son células madre que tienen esta capacidad de dividirse y de autorrenovarse. Esas células van a pasar, las células hijas de estas células van a pasar por los diferentes estratos hasta que finalmente cuando llegan al estrato más superficial, que es el estrato de escamas queratinizadas, se terminan descamando. El tránsito es de aproximadamente unos 28 días. Más específicamente, lo que se ha visto es que las células madre están en el extremo de esta papila dérmica. ¿Sí? Este es la dermis, el conjuntivo, que tiene esta forma de papilas, y en el extremo es donde se encuentran localizadas estas células madre. Estas se dividen, se autorrenuevan, y una de esas células hijas es la que tiene todo este momento de división, ¿sí? De amplificación, que ocurre como en la ladera de esta papila. Y cuando llegan a la zona del valle, ¿sí? Es cuando la célula puede desprenderse de lo que es la membrana basal y empezar ese camino de diferenciación terminal que finalmente lo conduce a ser una escama queratinizada que termina perdiéndose. Otro ejemplo de renovación es este que tiene que ver, en donde vemos lo que es el epitelio simple que reviste el intestino delgado. Aquí lo que tienen diagramado en verde es el conjuntivo y el epitelio que está revistiendo tanto lo que son estas glándulas como las zonas de las vellosidades intestinales. Lo que se ha visto en esta clase de epitelio es que las células madres están en la base de estas glándulas, ¿sí? Estas células son las que se dividen, una queda como célula madre y la otra, la célula hija, es la que va a experimentar la diferenciación terminal. Lo que se ha determinado es que las células hijas que ascienden son las que se van a dividir rápidamente y pueden dar origen a las células absortivas, las calciformes y las enteroendocrinas. En cambio, las células que descienden, que quedan bien en la zona de la cripta de la glándula, son las células que se van a diferenciar a las células de Paneth. Entonces, esta célula madre va a poder dar 4 tipos celulares bien diferentes en sus características que cumplen funciones diferentes. ¿Sí? Tenemos la célula absortiva, encargada de la absorción, las células calciformes de la secreción, las células enteroendocrinas de la regulación y las células de Paneth de la defensa.
Bien, y para lo último, nombrarles los textos que estamos usando de referencia para este tema. El texto de referencia sería el libro que se llama Histología, el autor es Ross, y si no, tienen otros libros de consulta que también lo pueden ver, que es el libro que el autor es Geneser, o también el libro de Bloom Fawcett. Así que, bueno, espero que les haya servido el teórico y muchísima suerte.